Dios lo bendiga a todos mis santos hermanos. La paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Soy su hermano Manuel Reyes. Ven con cada uno de ustedes por este lugar. Queremos hablarles de lo que es el llamado. Cómo saber cuál es mi llamado. Cuál es la razón por la que Dios me llamó. Cómo identifico cuál es el llamado que Dios tiene para mi vida. De ser profeta, ser evangelista, apóstol. Cualquier tipo de llamado. Hay muchos tipos de llamado, el cual Dios llama a sus siervos a la iglesia de Jesucristo. En este video vamos a ver cada uno de esos puntos y te vas a dar cuenta de cuál es tu llamado, cómo saber cuál es tu llamado, cuál es el tiempo en que puedes realizar tu llamado y todo para que cada uno de ustedes se gocen con nosotros en este estudio. Quiero, mis amados, que los que no se han suscrito al canal, suscríbase al canal, active la campana de notificaciones, dele like al video y compártalo con cada uno de sus amigos, familiares, hermanos, para que sean edificados también al junto de cada uno de ustedes. Para empezar, quiero leer una palabra, una porción bíblica que da una breve introducción a lo que es esta enseñanza, para nosotros saber bien de lo que es el llamado de Dios o cuál es mi llamado. Para nosotros comenzar la introducción, vamos a leer el libro de Primera de Samuel, que vemos un llamado muy poderoso de el profeta Samuel, un hombre de Dios, un juez de Israel, aparte de ser profeta, que Dios lo usaba de manera extraordinaria. Y fue un hombre que marcó la historia del pueblo de Israel, al igual que muchos profetas que vamos a descubrir aquí, y se dieron cuenta de cuál era su llamado y cómo ejercer su llamado y en qué tiempo deberían ejercer el llamado. Vamos a leer el Primera de Samuel, o primer libro de Samuel, su capítulo 3. La Biblia dice así, en el nombre de Jesús, dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, o sea que había un caos de escasez de palabra de Dios. La Biblia dice que el pueblo sin profecía se desenfrena. Entonces vamos a ver aquí cuál era el llamado de Samuel y qué era la misión que Dios le tenía a este joven de Dios. Dice: aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, dice que Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. O sea, Dios llamó a este joven llamado Samuel y le dijo: Samuel, Samuel. Lo llamó 3 veces. El joven no entendía cuál era su llamado. Quizás este es el momento, esta es la causa, la situación en la cual tú tampoco entiendes cuál es el llamado. Que sé que hay momentos que nosotros como creyentes creemos que no sabemos cuál es el llamado. No sé si soy predicador, si soy adorador, si soy que tengo el don de servicio, etcétera. Son muchas cosas por las cuales pasa por nuestra mente, que quiero ayudarte para que te edifiques con esta enseñanza. La Biblia dice en el versículo 10 del mismo pasaje donde hemos leído, que dice que Jehová ya estaba hablando con Samuel y le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Aleluya. Este es un verso, que habla sobre Moisés, que se lo voy a tocar en unos minutos. Dice la Biblia que Jehová se le aparece a Samuel y Jehová volvió a llamarlo de nuevo, dando a entender que Samuel no entendía cuál era el llamado. De una manera habla Dios y de 2 veces habla el Señor con el hombre. ¿Cómo identificar cuál es tu llamado? Mire, fíjense, la Biblia diríamos que es la guía que Dios nos dejó para que cada uno de nosotros guiásemos con toda confianza y toda certeza a través de ella, ya que la Biblia dice que ellas son lámparas a nuestros pies y lumbreras es a nuestro camino. Dios, para identificar tu llamado, te puede hablar a través de una revelación, a través de un profeta, de un evangelista. Te puede decir y revelar cuál es tu llamado. En muchas ocasiones Dios suele revelársele al hombre o a la mujer y revelarle directamente a él cuál es el llamado con que tienen, cuya finalidad es la tierra. Por ejemplo, Dios se le revela a Samuel, como hemos leído,
Y a Samuel Dios se le revela el mismo y le dice cuál es su llamado. Quizás te has soñado donde te sueñas predicando entre multitudes, te sueñas orando por personas que están enfermas y ves paralíticos que se levantan, cojos siendo sanos, sordos oyendo y ciegos viendo. Ese es Dios quien te está revelando la magnitud de tu llamado y te está revelando el oficio por el cual tú vas a servir en el Señor. O ese es el llamado que Dios quiere que tú ejerzas en la palabra de Dios. Fíjese que la Biblia dice que Dios nos dio dones, subiendo a las alturas, le dio dones a los hombres. Y cada hombre tiene sus dones. La Biblia dice que los dones son irrevocables y el llamamiento de Dios. Entonces las Escrituras narra algo muy poderoso, que cuando Samuel entiende la voz de Jehová, entonces Samuel atiende a Jehová y ya sabe para lo que estaba a ser llamado, porque escaseaba la palabra en aquellos tiempos. Ya la voz de Dios se escaseaba y necesitaban un profeta que se levante para Dios hablarle al pueblo, amado. En esta historia, Dios le dice a Samuel, estaba llamado para ejercer el sacerdocio que Elí no iba a tener. Fíjese que en la palabra, cuando Dios habla con Samuel, le dice todas las cosas, se las revela sin encubrirle ninguna de ellas. Incluso aún podríamos decir la misma muerte de Elí. Ahí entendió Samuel de que el joven ministraría a Jehová con certeza delante de él con el sacerdocio. Otro pasaje bíblico que quiero darles a cada uno de ustedes se encuentra en el libro de Éxodo, su capítulo 3, del versículo 1 en adelante. La Biblia habla del llamamiento de Moisés. Dice que Moisés apacentaba las ovejas de su suegro Yetro y dice que una de sus ovejas se perdió. Oiga la excusa que Dios pone para revelarle el llamado a este hombre, o quizás la excusa que Dios pone ante nosotros para revelarnos el llamado. Muchas veces tu llamado puede ser revelado tú orando por una persona. Si tienes el don de sanidad, oras por una persona y esa persona se sana. Inmediatamente, como tú no sabías que ese era tu llamado, en ti, en tu corazón se crea lo que es un sentimiento por ese llamado y un sentimiento hacia las almas por sus sanidades que te arropa. Es como si fuese un amor ferviente que te dice esto es lo que tú tienes que hacer diariamente. Fíjese que hay personas que Dios le dice te quiero en los hospitales, te quiero orando por los enfermos, te quiero levantando a los enfermos, bañándolos, duchándolos, cada una de esas cosas, porque Dios es multiforme. Y esta iglesia, que es un cuerpo, según el apóstol Pablo, él dice que esto es un edificio de Dios y cada edificio aquí tiene su función, o cada persona y cada miembro tiene una función diferente. Fíjese que cuando Samuel está apacentando las ovejas de su siervo Yetro, acontece algo y dice que se le apareció el ángel de Jehová en medio de una zarza de fuego. La zarza de fuego era un pequeño árbol que acostumbraba a quemarse en lo que era el desierto, porque era un árbol que era costumbre verlo encenderse en el desierto, porque era un árbol que era muy seco y donde el desierto había un caluroso sol, que cualquier sol abrasador lo prendía en fuego. Pero Moisés no se sorprende de esto. Moisés se sorprende que la zarza no se consumía. Ahí él entiende que algo está pasando, porque él estaba acostumbrado a ver mucha zarza quemarse. Pero esta zarza es diferente a toda la que él ha visto. Moisés está diciendo que él está viendo una zarza que no se está consumiendo. Algo está pasando. ¿Qué está pasando ahí? Eso levanta la curiosidad. Dios quizá va a levantar una curiosidad en ti para tú saber cuál es tu llamado. Hay personas que le dicen, Señor, revélame cuál es el llamado. No sé para qué estoy en la tierra. No sé cuál es la magnitud que tú me quieres usar. Donde cada persona tiene una estrategia diferente, o donde cada persona tiene una manera de orar diferente con Dios. Por ejemplo, cuando Moisés se le aparece este ángel, dice bien por tanto en el versículo 10,
ahora, que será el verso bíblico que le estaba leyendo por equivocación, dice, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios le está revelando la magnitud del llamado y el llamado que tiene Moisés. El llamado de Moisés es como un libertador y además de libertador es como un profeta fino de Dios. Entonces Dios te revelará tu llamado a través de lo que es las escrituras. Dios llamó a Moisés como un libertador y como profeta. Dice la Biblia que nunca se ha levantado otro profeta como Moisés, ni se levantará. Otro pasaje que podemos ver bíblico se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 6, en su versículo 11 hasta el verso 24. Habla de una historia muy hermosa y habla de la historia de Gedeón. Dice que el muchacho estaba sacudiendo el trigo. Se lo voy a leer ese verso bíblico. Aquí pueden ir anotando todas las citas bíblicas. Dice que el muchacho estaba sacudiendo el trigo y se le aparece el ángel de Jehová. Escuché bien lo que dice. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joas, Abiesarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Para ejercer el llamado, mírenme, Dios llama a personas escogidas y personas con carácter, personas que tengan la capacidad para ejercer el llamado. Y lo segundo es que Dios llama a personas que sean valientes, ya que si no son valientes, no quizás tendrán dificultades de ejercer el ministerio, el llamado por el cual Dios le está llamando. Fíjese que en el verso 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Lo está llamando como varón de guerra. Fíjese que Gedeón era un juez de Israel. Era un hombre pero muy usado por Dios y un libertador muy fuerte. Otro llamado también que vemos muy hermoso en las escrituras es el llamado de Sansón. La Biblia dice que se le aparece el ángel de Dios a Manoa y habla con Manoa y dice que iba a tener un hijo que no iba a ser nazareno. Entonces le dice que no se podía cortar el cabello, que no podía beber vino ni tomar sidra, que nada que contenga alcohol podía tomar, porque sería dedicado 100% al Señor desde el vientre de su madre. Fíjese que Dios le habla tan fino a esta persona para qué era el llamado de su hijo a la tierra. Dios lo estaba llamando como otro libertador y como un príncipe entre ellos, ya que la Biblia enseña que él era el libertador del pueblo, porque el pueblo estaba cautivo por sinnúmeros de países, por la desobediencia del pueblo. Dios puede levantar tu curiosidad y Dios puede hacer que se levante en ti el deseo de predicar, el anhelo de predicar. Por ejemplo, en mí yo entendí cuál era mi llamado. Yo le preguntaba al Señor de qué era que Él quería que yo ejerciera, cuál era mi ministerio, cuál era mi llamado a yo ejercer. Y tuve una revelación donde vi que yo estaba frente a multitudes y predicaba la palabra del Señor. Y escuché la voz de Dios que me dijo que me llamaba como un evangelista y que me iba a usar en lo que era profecías. O sea que Dios me quería como un siervo, como su predicador para este tiempo. Ahí entendí cuál era mi llamado y comencé a ejercerlo. Comencé a sacar bocinas, a predicar en las calles, comencé a regar tratados, comencé a lo que es involucrarme en los negocios de Dios. Aún sin ser bautizado, me paraba a predicar la palabra. Tenía un amor por Dios y sigue ese amor, sigue. Pero le quiero decir como nuevo creyente, cuando uno está aprendiendo la palabra, está siendo adoctrinado, que está comiendo papilla, que está comiendo, ¿verdad?, cosas sólidas, comida sólida, usted se levanta ese anhelo por predicar, por hacer la obra de Dios. Se me levantó un anhelo más fuerte que era el de ir a los hospitales. Ya yo quería orar por los enfermos, quería ver la mano de Dios obrando y Dios, cuando iba a aquellos lugares veía la mano de Dios obrar. Créanme que fue algo tan hermoso que nunca
lo he olvidado, algo que marcó mi corazón, marcó mi vida, y fue el llamado que Dios hizo hacia mi persona, donde Dios me reveló cuál era mi llamado y cuál era mi asignación para este tiempo. Una de las cosas que Dios puede hacer y suele utilizar para revelarnos cuál es nuestro llamado es la siguiente, y es a través de la búsqueda con Dios. A través de la búsqueda vemos que Dios comienza a interactuar con nosotros, comenzamos a escuchar la voz de Dios, comenzamos a conocer a Dios y comenzamos a ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas. De manera tal que comenzamos ahí a hablar con el Señor, comenzamos ya a tener lo que es visiones, revelaciones, lo que es profecía. Ya Dios comienza a utilizarse, comienza a entrar en confianza, o tú comienzas a entrar en confianza con Dios, y es algo tan hermoso como el que no se ha imaginado. Cuando Dios nos llama es algo muy hermoso. Muy hermoso es el llamado de Dios. Dios suele levantar en nosotros un anhelo, sea ya por, como le estaba diciendo, por predicar, por llegar tratado, orar por los enfermos, visitar los presos, que es un llamado muy hermoso. Bendigo a todas las personas que son líderes de ministerio, de visitar a los presos. La Biblia dice: acordado de los presos, como si estuviera preso juntamente con ellos, ya que la Biblia nos manda acordarnos de ellos. Jesús mismo dijo que si nosotros le dásemos cualquier cosita a cualquier persona como eso, a él lo hiciste, a mí lo hiciste, dice la palabra de Dios. En base a lo que es el llamado es la aceptación de Dios para nosotros. Fíjese que ya Dios piensa por nosotros cuando Cristo vive en nosotros. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea que ya no soy yo que pienso, ya no soy yo que me gobierno, ya yo no tengo un libre albedrío, ya a mí me gobierna Cristo, ya en mi vida vive Cristo, ya Cristo es que da todo por mí, y lo dio y lo sigue dando. Entonces ya Él piensa por mí, actúa por mí, me dice las cosas que debo de hacer, me dice las cosas en las que debo corregir, y un sinnúmero de cosas que Dios tiene para nosotros. Cuando Dios nos llama al llamado, siempre va a haber un sufrimiento, siempre, porque el llamado causa guerra, sea cual sea el llamado, causa una guerra, causa un levantamiento. Solemos a veces llorar, desanimarnos, que no queremos ejercer el llamado, y es ahí cuando queremos o queremos ya desaparecer, ya que le hemos dicho a Dios que nos borre de la faz de la tierra. Pero ese es el momento donde Dios se hace más fuerte en nosotros. La Biblia dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades, le dice el apóstol Pablo. Entonces, si somos débiles, entonces somos más fuertes en el Señor, porque no somos fuertes con nuestra propia fuerza, somos fuertes con la fuerza del Todopoderoso y con la fuerza de Dios. En estos llamados ejerceremos la voluntad de Dios a nuestras vidas, y así salvaremos almas del infierno. No olviden que el llamado es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si te ha gustado este video, te ha encantado, te invito a que te suscribas al canal, le dé like, active la campana de notificaciones, y sobre todas las cosas, compártelo con alguien más para que sea bendecido al junto de cada uno de nosotros, así como usted lo fue, y otros serán de bendición. Les pido que cada uno de ustedes me dejen en su comentario lo que les pareció de este video, y si le ha resultado o si le ha dado alguna palabra de aliento y le ha confirmado alguna palabra de parte del Señor que tienen en sus vidas y que tienen en su mano. Recuerda que tu ministerio es lo que Dios quiere que tú ejerzas, y tu ministerio es lo que Dios usará a ti para llevarte a lugares que tú nunca pensaste que irías. Esto ha sido todo por hoy. Será hasta una próxima. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto es Con la Biblia en la Mano. Shalom.